como sabéis, el producto de hogar, ¿vale? Y lo vamos a ver a través del multitarificador, como vimos el otro día, el producto de vida, ¿vale? Entiendo que habéis podido ver los vídeos que hay, que se indicó por correo electrónico, donde se explica un poco con más detalle lo que es las coberturas o la teoría, el condicionado del producto de hogar, ¿vale? Aquí sí que no hay tutía, es decir, si queremos considerar a un cliente como cliente nuestro, aquí no hay tutía, es decir, si no tiene el producto de hogar, ni cliente ni gaitas. O sea, para que un cliente sea un cliente de verdad, su casa tiene que estar asegurada con nosotros. Me da igual que sea suya, de su prima, de su abuela, que llevan alquiler, o se la hayan dejado o la regalado. Su vivienda tiene que ser suya, ¿vale? O sea, tiene que ser nuestra, esa póliza tiene que estar con nosotros. A no ser, repito, que tenga, bueno, pues una vinculación determinada con una entidad bancaria o tal, que le impida, lo cual es, bueno, puede ocurrir, tenerla con nosotros. Pero si no es el caso, un cliente tiene que tener su póliza de hogar con nosotros. Eso es fundamental. Es un producto que todos los clientes tienen que tener. Y lo tienen que tener con nosotros, se lo tenemos que ofrecer. Esto sí que aquí no hay, esto no es un seguro de salud ni una guía de clientes, donde lógicamente tendremos que asesorar al cliente, informarle, ver su tipología de cliente, si necesita o no necesita ese seguro de accidentes de salud, de vida o lo que sea, pero esto es un seguro de hogar, lo que vamos a ver. Entonces, aquí, pues sí, los clientes tienen que tener este seguro con nosotros, ¿vale? O sea, si no, pues no es un cliente, será lo que quieras, pero no será un cliente, ¿vale? Su casa de vacaciones o lo que sea. Si habéis visto alguno de mis vídeos anteriores, siempre os digo lo mismo, es decir, para mí, probablemente todos los seguros son importantes, ¿vale? Todos los seguros que se le pueden hacer a una persona son importantes porque al fin y al cabo vienen a cubrir una necesidad o un riesgo que ese cliente tiene, adquiere, por el motivo que sea. Entonces, por tanto, es importante hacérselo bien y asesorarle bien. Pero el seguro de su casa, yo diría que si no es el más importante, es el de los más importantes, ¿vale? Es decir, es el seguro donde tú vives, donde vive tu familia. Es decir, es el lugar donde es el bien que probablemente más nos cuesta adquirir de todos los que tengamos. Es decir, normalmente en la vivienda, quitando casos especiales, el seguro el bien que más nos cuesta adquirir o que más dinero nos cuesta o que más tardamos en pagar es el de nuestra casa. Por tanto, hay que procurar asesorar bien al cliente, informarle bien al cliente y asegurarle bien su vivienda, ¿vale? Y al fin y al cabo es el lugar donde vives tú, te refugias tú, tu familia, etcétera. Entonces, indudablemente la importancia que tiene este seguro es fundamental, ¿vale? Y hay que tomarlo como tal. Y a cualquier cliente le debemos preguntar por su seguro de casa, independientemente de que viva en una vivienda en propiedad o viva en alquiler, ¿vale? Y a partir de ahí, pues mantendremos una conversación con él para, al fin y al cabo, lógicamente, ese seguro lo tenga con nosotros y no lo tenga con otro, ¿vale? Porque, repito, todo aquello que un cliente no tenga con nosotros, podrá ocurrir que no lo tenga, pero puede ocurrir y es muy probable que lo tenga con otro. Y no hay ningún motivo para que lo tenga con otro si vosotros le habéis dado servicio en otro producto que le habéis asegurado, ¿vale? Bien, vamos al multitarificador, ¿de acuerdo? Que como, bueno, ya sabéis cómo va, cómo se entra, cómo se accede a él. Y hoy vamos a ver cómo se tarifica por el multitarificador, ¿vale? Bien, como veis, aquí están todos los productos que están en el multitarificador y en este caso, hogar, ¿vale? Como os digo siempre, y siempre me vais a oír cuando hable del multitarificador, no todos los seguros de hogar se pueden tarificar por aquí, pero sí una gran mayoría, ¿vale? Es decir, cuando tengamos delante a un cliente con una vivienda, vamos a poner entre comillas, especial, es decir, pues por sus valores de continente, por sus valores de contenido, por sus valores de objetos especiales, de joyas, o sea, cuando no estemos delante de un riesgo habitual, pues como os digo siempre, no lo hagáis por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, no utilicéis esta herramienta, o nos lo pedís a nosotros, os lo tarificaremos nosotros, lo podéis tarificar por las webs de las compañías, como sabéis también, o en algunos casos tendremos que solicitar el presupuesto, ¿vale?
Pero en cualquier hogar de gama media normal con el que nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos, lo podéis tarificar por el multitarificador, con la ventaja que tiene, como sabéis, de que os va a dar diferentes opciones en diferentes compañías y es una manera rápida de verlo. O también, como os digo, os puede servir de chivato, es decir, hay mucha gente, compañeros vuestros, incluso nosotros a veces también, que utilizamos primero el multitarificador para hacer un primer sondeo de a ver por dónde andan las compañías en el riesgo, ¿vale? De ver ir entrando una por una, hacemos un primer sondeo por el multitarificador y luego una vez que ya vemos por dónde andan las compañías, vamos a la compañía que consideramos que tiene mejor cobertura y mejor prima en ese caso y ya vamos a la compañía en cuestión, a la web de la compañía en cuestión y rematamos el proyecto para presentárselo al cliente, ¿vale? Esto que os digo os puede servir de referencia para un auto, para un hogar o para otros productos, ¿vale? Es decir, a veces el multi nos sirve como para hacer un primer barrido y luego una vez que ya vemos es la que compañía nos interesa, nos vamos a la web de la compañía y tarificamos, ¿vale? Bien. Empezamos. Situación del riesgo, ¿vale? Esto es muy importante, lógicamente, o núcleo urbano, urbanización o despoblado, ¿vale? ¿Dónde se van a encontrar la mayoría de las viviendas? Pues o en núcleo urbano o en urbanización, ¿vale? Probablemente haya alguna que se pueda encontrar en despoblado. Normalmente las compañías consideran despoblado cualquier vivienda que se encuentre a más de 1 kilómetro de distancia digamos, de un núcleo urbano, es decir, ¿de acuerdo? Es decir, si se encuentra a más de 1 kilómetro de distancia y está aislada, es decir, no hay otras viviendas alrededor de esa que estamos asegurando, ellos consideran que esa vivienda se encuentra en despoblado, ¿vale? Podemos encontrarnos en algún caso con viviendas de este tipo, ¿vale? Pero lo habitual es que sean o en núcleo urbano o en urbanización. Cuando se encuentren en despoblado, en la mayoría de los casos o en la mayoría de las compañías se nos van a saltar bloqueos y tendremos que consultar o tendremos que explicar un poco mejor a la compañía en cuestión en qué situación de despoblado se encuentra, qué medidas de protección tiene, etcétera. Y bueno, pues habrá compañías que acepten el riesgo y otras que no, ¿vale? Bien. Pero bueno, en la mayoría de los casos os vais a encontrar con viviendas en núcleos urbanos o en urbanizaciones. Tipo de vivienda, pues piso en planta baja, intermedio, ático, unifamiliar adosado o unifamiliar independiente, ¿vale? Piso en planta baja, pues lo que es un entresuelo, es decir, planta cero, o sea, no una planta primera, sino lo que es una planta cero, es decir, de estas casas que tú vas andando por la acera y la tienes la ventana justo a la altura de tu cabeza, ¿vale? Eso es una planta baja. Perdona, José Luis, ¿vas a seguir? Es que lo digo porque no vemos lo del tarificador. Ah, coño, espera. Tienes razón. Si no, le he compartido. Muchas gracias, Ruth. Vale, gracias. Estoy apañado. Espera. ¿Lo veis ahora? Sí. Vale. Bueno, he explicado el núcleo urbano, esta parte de aquí, y ahora estaba aquí. Vale. Piso intermedio, pues todo lo que es desde un primero hacia arriba. ¿Vale? Piso ático, la última planta, ¿vale? Aunque no esté definido o no esté así como tal la vivienda del cliente, es decir, el ático tiene su propia particularidad, ¿vale? Desde el punto de vista inmobiliario. Pero aunque siempre que sea una última planta, ¿vale? Considerarla ático, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aunque no sea un ático, ¿me entendéis? Como tal, es decir, el cliente dice, no, yo vivo en el ático A o vivo en el ático B, no vivo en el octavo A o en el octavo B, que es la última planta, ¿no? Sino que vivo en el ático A o en el ático B. Bueno, pues independientemente de que viva el señor en el ático no sé qué, o en el octavo B, si es el último piso, siempre que viva el cliente en la última altura, es decir, que luego ya sea el tejado o la terraza o lo que sea, indicarlo como ático, ¿vale? Esto, digamos, cada tipo de vivienda, la compañía le aplica una tasa diferente, ¿vale? Es decir, el riesgo las compañías lo consideran en función de la altura de una manera distinta, ¿vale? Bien, pues yo qué sé, planta intermedia. Uso de la vivienda. Habitual, secundario, desocupada, ¿vale? Vivienda habitual, pues donde vive el propietario, pues como mínimo, pues prácticamente todo el año, ¿no? Secundaria, pues aquella vivienda que el cliente tiene para fines de semana, vacaciones, periodos de tiempo que no son los habituales.
Y desocupada, pues vivienda que pues, el cliente tiene cerrada, no tiene alquilada, repito, para alquilada es distinto, ya nos lo preguntarán después, pero desocupada es vivienda vacía, vivienda en la que no es que esté vacía, sino que no vive nadie, ¿vale? Vale. Hay otros usos, como sabéis hay un uso que ahora ya las compañías han incluido, en la mayoría de compañías ya lo han identificado, que es el uso alquiler vacacional, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese uso de vivienda. Por aquí, por el multitarificador, si os dais cuenta, todavía no lo han contemplado, ¿vale? Es decir, cuando os encontréis con una vivienda que el cliente la usa como alquiler vacacional, ¿vale? No como alquiler tradicional. El alquiler tradicional, ahora veremos después dónde se identifica, ¿vale? Pero cuando veamos una vivienda que el cliente la usa como alquiler vacacional, ¿de acuerdo? Habrá que tarificarlo por las webs de compañías que tengan contemplado ese tipo de uso de vivienda, ¿vale? Que ya son varias compañías, ¿de acuerdo? No todas, pero ya hay bastantes compañías que ya tienen identificado ese uso como tal. No el alquiler tradicional que había hasta ahora, sino el alquiler vacacional. Le aplica otra tasa diferente, indudablemente, pero tiene otro uso distinto y se puede identificar. Por aquí todavía no, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengáis un tipo de vivienda de esas, pues o nos lo pedís a nosotros o os decimos, mira, pues Allianz la hace o Plus Ultra hace ese tipo de viviendas o la que sea, ¿vale? Bien. Régimen de vivienda, propietario, es decir, el que estamos asegurando, al señor que estamos asegurando es el propietario y estamos asegurando su vivienda habitual, ¿de acuerdo? Que es la que habíamos puesto aquí. Propietario y la alquila, es decir, el cliente quiere asegurar la vivienda que tiene en alquiler, ¿vale? Pero en alquiler normal, ¿eh? ¿De acuerdo? No en alquiler vacacional, ¿vale? Y inquilino. El que quiere asegurar el riesgo, el que estamos haciendo el proyecto, es el inquilino, el señor que vive en la vivienda, pero la vivienda no es suya, ¿vale? ¿De acuerdo? Identificación, vale. Siempre, como sabéis, el NIF es obligatorio, ¿vale? Ya sabéis que en la mayoría de compañías lo es, y en el multi también. Y, por favor, poner los NIF correctos de los clientes, ¿vale? No os inventéis el NIF, no pongáis el vuestro, ni cosas raras, ¿vale? Porque luego puede haber errores, nos equivocamos, luego no nos damos cuenta, no cambiamos el NIF, emitimos la póliza, bueno, mandamos un Cristo del copón. Y luego hacer esas correcciones una vez que la póliza esté emitida es un trabajo de la leche, ¿vale? Porque luego no se pueden hacer, no las podemos hacer nosotros, ¿vale? Hay que pedirlas. Y en algunos casos nos obliga a anular la póliza emitida y emitir una nueva, al cliente ya le han girado el recibo, tiene que devolverlo, bueno, un Cristo del copón. Entonces, procurar siempre poner los DNIs o los NIF o los CIF o lo que sea reales del cliente que estemos tarificando, ¿vale? Ponemos la fecha de nacimiento, ¿vale? Y la fecha de fecha, ¿vale? Si sabemos cuándo le vence, si el cliente tiene un seguro ya sobre este riesgo y sabemos cuándo le vence su póliza en cuestión, pues ponemos la fecha de efecto que corresponde. ¿Que no lo sabemos? Yo normalmente pongo uno del mes siguiente, es decir, 1 de marzo. Si no, pues podéis poner la fecha de hoy. Eso ya como queráis, ¿vale? Y continuamos. Si tenéis alguna duda, me vais diciendo, ¿eh? Vale. Código postal del riesgo. ¿Vale? Ojo, porque habrá ocasiones en las que el cliente viva en un lugar y aseguremos otro, ¿vale? Que aquí estamos verificando el riesgo. Por tanto, el código postal que nos piden es el del riesgo, que puede coincidir o no donde viva el cliente. Código postal. Pues el que queráis. Yo voy a poner el 47014. ¿Vale? Y ponemos la calle. Vale. ¿Por qué he puesto esta dirección? Porque es la de la oficina. ¿Vale? Donde estamos nosotros. Entonces, ahora, para obtener datos de catastro me resulta más sencillo que inventarme una dirección que luego a lo mejor no reconoce, ¿vale? Ponemos la dirección del riesgo, ¿vale? Y
el multitarificador tiene una aplicación desde hace ya unos meses donde nos permite obtener la información catastral del riesgo que estamos asegurando, ¿vale? Habrá veces que la reconozca y habrá veces que no la reconozca, ¿vale? Es decir, el catastro hay que poner la dirección como ellos la tienen identificada en su base de datos. Si por cualquier motivo tú pones la dirección escrita de una manera distinta, a lo mejor cuando vas a dar a obtener información catastral no te sale nada, ¿vale? Bueno, pues siempre tendremos la opción. Yo siempre os digo que verifiquéis los datos del riesgo en el catastro, ¿vale? Es decir, el cliente puede saber perfectamente cuántos metros y de qué año de construcción tiene la vivienda y cuántos metros construidos, no habitables, tiene su vivienda, pero a veces no. A veces el cliente dice, no, mi vivienda tiene 70 metros y luego resulta que entras en catastro y tiene 90. Mi vivienda es del año 95 y luego resulta que entras en catastro y es del 90. ¿Vale? Entonces, verificar en la medida de lo posible la dirección de la vivienda o la dirección del riesgo en la sede del catastro, ¿vale? A la que tenéis acceso a través también de uno de los enlaces que están en la plataforma, tenéis acceso, ¿vale? Entonces, poniendo la dirección del riesgo que os ha dicho el cliente y buscando el piso en cuestión donde vive el cliente, pues ahí veréis los datos reales de cuándo fue construida su vivienda, cuántos metros cuadrados tiene, etc., ¿vale? Esta herramienta que tiene el multitarificador, la verdad que está muy bien, pero a veces, ya os repito, no vuelca datos, pues bueno, que no reconoce la dirección o porque hemos puesto la dirección de una manera que no la tiene identificada realmente el multi, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aquí me falta poner, porque la calle se llama exactamente así, Profesor Adolfo Miaja de la Muela. Si yo pongo Adolfo Miaja de la Muela es probable que no me la encuentre, ¿vale? Como veis, me pide esto. A ver cómo la tiene. Profesor. Vale, ¿la veis? Y ahora ya, 4, primero, B. ¿Vale? Y me dice, se ha obtenido el siguiente resultado tras las consultas a catastro. Ha reconocido la dirección, me dice que la vivienda tiene 106 metros, hay un aparcamiento de 24 metros, hay un trastero de 6 metros y unos elementos comunes de 10, ¿vale? Es decir, esto es lo que, si entráramos en catastro, veríamos igual, ¿vale? Me vuelca todos los datos catastrales porque los ha reconocido, ¿vale? Que les tenéis aquí también, ¿vale? Aquí, ¿vale? Si no me los vuelca, pues lógicamente no quiere decir que no pueda seguir tarificando. Yo puedo seguir tarificando, los meto yo ahora a pedal en la página siguiente y ya está. Siempre y cuando, repito, en la mayoría de los casos verificar qué metros pongo, es decir, que estoy asegurando los metros correctos y que el año de construcción también es correcto, ¿vale? Para evitar luego hacer las pólizas mal, ¿vale? Bien. Ya me vuelca los datos, ¿vale? Si no lo hubiera reconocido, esto aquí tendría que ponerlo yo, ¿vale? Me vuelca el año de construcción del edificio, ¿vale? Y lo que no me vuelca es el número de habitaciones porque... ¿Por qué pide el número de habitaciones? Porque, repito, esto es una herramienta que va a tarificar con varias compañías. Y hay compañías que en su propia web es un dato que nos van a pedir, es decir, cuando entramos en la compañía en cuestión nos va a pedir el número de habitaciones y hay otras compañías donde no nos piden el número de habitaciones, ¿vale? Pero como es una herramienta que tarifica con varias compañías, tiene que contemplar los parámetros de todas, ¿no? Entonces, en este caso me pide el número de habitaciones. Os recuerdo que todos los campos que tengan asterisco, todos los que hemos ido viendo que tienen asterisco, hay que cumplimentarlos. Los que no tengan asterisco podemos o no cumplimentarlos, pero si no cumplimentamos un campo que tenga asterisco no nos va a dejar continuar, ¿vale? Entonces, en este caso, habitaciones, ¿vale? Yo por habitaciones pongo todo lo que son habitaciones. Hay gente que dice, no, pero la vivienda solo tiene 3 habitaciones. Habitaciones son estancias, ¿vale? Lo llaman ellos habitaciones, pero identificarlo como estancias. ¿Cuántas estancias hay en la vivienda? ¿De acuerdo? No, bueno, el piso solo tiene 3. No, el piso tiene más. Tendrá todas las estancias que tenga. O sea, cocina, salón, habitaciones, baño. O sea, todo eso son estancias, ¿vale? Entonces, ¿cuántas tiene en total? 5, 6, 7, 8, las que sean, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay que preguntárselo al cliente porque en esos pues,
depende de la vivienda, pues podrá tener 5, podrá tener 4, podrá tener 6, podrá tener 7 o podrá tener 10, ¿vale? Yo voy a poner un número, 8, ¿vale? La vivienda ha sido reformada, ¿vale? La vivienda ha sido construida en el año 83, el edificio ha sido construido en el año 83 y me pregunta que si ha sido reformado. Bueno, pues si ha sido reformado, pongo el año y si no ha sido reformado no lo pongo, ¿vale? Si no lo sé, ¿vale? Siempre os digo, si no sabéis algo, cuando estáis tarificando, siempre poner la peor situación. Es decir, cuando no sabemos las medidas de protección exactas de un riesgo, siempre poner la peor situación de medidas de protección. ¿Por qué? Porque vamos a tarificar con esa situación que es la peor. Si luego el cliente nos aclara y nos dice, pues mira, tengo alarma, tengo rejas, tengo no sé qué, será siempre mejorar el proyecto que hemos presentado al cliente. Si le presentamos al cliente porque creemos que tiene unas medidas, por ejemplo, en el caso de medidas de protección, y unas medidas de protección del copón, y le ponemos todas las habidas y por haber, y luego resulta el cliente nos dice, no, si no tengo ninguna. Pues lo que era de lujo pasa a ser otra cosa y no tiene nada que ver. Entonces, siempre poneros en las peores situaciones cuando no tenemos algo claro, ¿vale? Luego, si hay que mejorar, se mejora, siempre es mejor. Siempre que vayamos a mejorar al cliente las condiciones que le hemos presentado en un principio, el cliente no se va a mosquear. El problema es cuando las empeoramos, ¿vale? Entonces, si no sabemos si ha sido reformada la vivienda o no, pues o no lo ponemos. O si no, pues lógicamente le preguntamos al cliente, porque hay que preguntárselo, ¿vale? Cuando una vivienda tiene más de 25 años, pues hay que preguntarle si ha sido o no ha sido reformada, es decir, si ha reformado tuberías, si es en caso de, por ejemplo, un adosado unifamiliar, bueno, pues el tema de cubiertas, fachadas, etcétera, ¿no? Pues hay que preguntarle si ha hecho extracción eléctrica. Podemos encontrar con pisos que son del año 40, 50, 60, ¿vale? Construidos. Indudablemente se han tenido que reformar. Podemos encontrarnos con una vivienda que es del año 50 o 60 y no la han hecho nunca nada. Pues, hombre, la verdad que no va a ser fácil asegurarla porque viviendas que sean tan antiguas y no se haya hecho reforma, a las compañías no les molan, como es lógico, ¿no? Pero normalmente las viviendas, cuando tienen ya una antigüedad importante, se las ha reformado. Por lo menos de lo que les preocupa a las compañías de seguros, que fundamentalmente es agua e instalación eléctrica, ¿vale? Bien, si sabemos que ha sido reformada, lo ponemos. Que no, continuamos. Materiales. En la mayoría de los casos, los materiales con los que nos vamos a encontrar en las viviendas van a ser incombustibles, ¿vale? En la mayoría. ¿Qué nos podemos encontrar en ocasiones, por ejemplo, en viviendas que situadas en pueblos o situadas en poblaciones o tal? Bueno, pues que a lo mejor las han reformado y las han dejado este tipo de estilo de vivienda rústico, ¿vale? Donde, bueno, pues hay vigas de madera, incluso en muchos casos son decorativas, no son realmente vigas como tal. Escaleras de madera, suelos entre plantas de madera. Bueno, pues entonces para eso tenemos estas dos opciones a mayores, ¿vale? Hasta el 25% del total de la construcción en combustible, o sea, en elementos combustibles, o más del 25% de ese porcentaje, ¿vale? ¿De acuerdo? Normalmente, en la mayoría de los casos, con hasta el 25% os va a tener suficiente, ¿vale? Os pueden pedir, alguna vez nos ha ocurrido y hay alguna compañía que lo hace, pero por aquí no lo podemos tarificar tampoco, ¿vale? Viviendas construidas de madera, tipo estas canadienses, creo que las llaman, bien o módulos prefabricados o como tal, casas fabricadas de madera, que son súper chulas, que en algunos clientes las pueden tener. Pues sí, hay compañías que las aseguran, no hay muchas, pero hay alguna que las aseguran, ¿vale? Pero ya no lo hacemos por aquí. O nos lo pedís, o ya os diríamos nosotros por qué compañía lo podéis asegurar, ¿vale? Viviendas construidas como tal en madera, ¿vale? Pero bueno, no es lo habitual que os vais a encontrar, ¿vale? Normalmente os vais a encontrar esta opción o con cualquiera de estas dos opciones os vais a tener suficiente, ¿vale? Es decir, ese tipo de vivienda, pues eso, ya bueno, pues han dejado un estilo rústico, con suelos de madera, escalera de madera, tal, pero que realmente su construcción principal no es de madera. La vivienda, lógicamente, está construida en hormigón, ladrillo, etcétera. ¿Vale? Bien. Calidad de la construcción. Pues yo os diría que en la mayoría de los casos la que está marcada por defecto os va a valer. La calidad de construcción normal. Hombre, cuando os encontréis con una vivienda de calidad de construcción alta o lujo, pues
ojalá os encontréis con muchas, pues indudablemente lo pondremos, ¿vale? Y cuando un cliente sabemos que, bueno, pues vive en un edificio o vive en una vivienda unifamiliar donde los materiales de construcción, los elementos de remate de construcción, etcétera, son de una calidad súper de nivel, pues lógicamente le pondremos aquí otro tipo de calidad de construcción, ¿vale? El continente, es decir, el valor de reconstrucción del continente, ¿vale? Pues lógicamente no se lo va a calcular igual en función de cuál elijamos aquí, ¿vale? Es decir, la compañía considerará lógicamente que reconstruir esa vivienda en función de lo que aquí pongamos cuesta 5 o cuesta 10, ¿vale? Continuamos. Vale. Si tenéis dudas me vais diciendo, ¿eh? Elena. Medidas de seguridad. Esto es muy importante, ¿vale? Como os digo, en cualquier multirriesgo, todo lo que hemos puesto anteriormente de año de construcción, metros cuadrados, si ha sido reformada o no reformada, si se encuentra en núcleo urbano y tal, es importantísimo, lógicamente, porque es la situación y la descripción de la vivienda y eso marca, lógicamente, mucho a la hora de hacer la póliza en función del, por supuesto, por el precio y, por supuesto, que en ocasiones se pueda o no se puede hacer, ¿no? Es seguro. Pero esto es fundamental, es decir, aquí hablamos de las medidas de protección de esa casa, ¿vale? Es decir, ¿tiene o no tiene puerta principal blindada? ¿Tiene o no tiene puerta secundaria blindada? ¿Sí o no? ¿Tiene rejas, sobre todo lo que son en las plantas bajas, si es el caso de la vivienda, están protegidas con rejas? Si tiene alarma o no tiene alarma y la tiene conectada. Si tiene vigilante, es decir, si vive en una urbanización o en un lugar donde hay un vigilante, hay vigilancia de seguridad o hay una empresa de seguridad, o vive en una urbanización cerrada con acceso controlado, ¿vale? Todas estas cosas es importante conocerlas, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando le preguntamos al cliente, pues tenemos que preguntarle este tipo de factores, ¿vale? Si tiene la puerta principal blindada, pues ponemos que sí, ¿vale? ¿Que hay una puerta secundaria? Pues lo ponemos y si está blindada, pues lógicamente ponemos que la tiene, ¿no? Si tiene rejas en los accesos lo ponemos, alarma sin conectar o conectada, si tiene vigilante, si está en una urbanización cerrada o si tiene perros considerados peligrosos, ¿vale? En propiedad, ¿de acuerdo? Pues en función de lo que pongamos aquí, pues lógicamente luego la tasa de robo, pues no va a ser la misma, no va a aplicar la misma tasa de robo en función también luego del contenido que vamos a declarar o de joyas o de objetos de valor o lo que sea, no va a ser la misma que lógicamente si decimos que no tiene ningún tipo de medida de protección, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es lo que más probable que os vais a encontrar? Pues hombre, que la mayoría de los clientes su puerta de acceso principal sea blindada y en algunos clientes, bueno, pues en los chalés, en la mayoría de los casos ya casi, no todos, pero una gran mayoría tienen alarma conectada, ¿vale? Y luego, bueno, pues los casos en los que tenga vigilante y viva en una urbanización cerrada, pues lo ponemos y listo, ¿vale? Cuando tenga en propiedad perros considerados de raza peligrosa, pues lo indicamos, ¿vale? Como veis, no es un dato... esto es porque lo preguntan algunas compañías, es como lo que os decía antes de las estancias. No todas las compañías preguntan esto para hacer un proyecto de hogar, pero sí que es cierto que algunas de las que vamos a ver después sí lo hacen, ¿vale? Continuamos. Continente. Vale, el continente, si habéis visto alguno de los vídeos de formación del otro día, que os han comentado, el continente es todo lo que es como tal la casa, es decir, lo que es la estructura, las instalaciones, ¿vale? El cuerpo de la vivienda, ¿de acuerdo? Todos los cimientos, la instalación eléctrica, la instalación de agua, la instalación de aire acondicionado, la instalación de calefacción, todo eso que es lo que es la estructura de la vivienda, eso es lo que conforma el continente de la vivienda, ¿de acuerdo? La definición, lógicamente, en condicionado general, pues es mucho más amplia y mucho más técnica de lo que yo os acabo de decir, ¿vale? Pero más o menos para que os hagáis una idea, ¿vale? Es eso, ¿vale? Es decir, todo lo que es la propia estructura de la vivienda, los elementos estructurales, instalaciones, etcétera, fijos de la vivienda, ¿vale? Eso es el continente, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se calcula el continente? En función de los metros cuadrados que hemos indicado anteriormente, ¿vale? Es decir, por eso es tan importante indicar los correctos, los metros cuadrados construidos, porque si indicamos unos metros cuadrados incorrectos, a lo mejor estamos poniendo un infraseguro en un continente, es decir, estamos asegurando
por una cantidad inferior lo que no es, ¿vale? Entonces, como veis, el multitarificador nos da la opción de sugerir capitales, es decir, en función de los datos, metros cuadrados, años de construcción, etcétera, que yo he puesto antes, la herramienta me va a dar o me va a sugerir unos valores de reposición o de reconstrucción para ese continente, ¿vale? Tened en cuenta que cuando aseguramos una vivienda, aseguramos siempre valor de reconstrucción, no valor de venta de la casa, ¿vale? Es decir, el señor se ha podido gastar o le ha podido costar su casa 300.000, 400.000, 500.000 o 3 millones de euros, ¿vale? Pues lo que le haya costado. Valor de venta o mercado, como lo queramos llamar. Y estamos asegurando valor de reconstrucción, ¿vale? Que podremos redondearlo, podremos subirlo un poco, pero lógicamente no tiene nada que ver con el valor de venta, ¿vale? Es decir, el valor de venta, por mucho que le ocurra a una vivienda, es decir, aunque le ocurra el siniestro más grave que le puede ocurrir a una casa, que es que se queme o que explote, el lugar donde está no desaparece. Habrá que reconstruirla en materiales, volverla a hacer, dejársela al cliente como la tenía. Pero eso es reconstrucción. No le compramos al cliente su casa de nuevo, ¿vale? Entonces, es que mi casa me costó 300.000 euros y tú me la aseguras por un valor de reconstrucción de, yo qué sé, 180.000. Bueno, pero es que reconstruir su vivienda cuesta 180.000. Usted pagó 300.000 por ella, pero eso es valor de mercado, valor de venta o de compra, lo que usted quiera, pero no es valor por el que se asegura la vivienda, ¿vale? Entonces, en función de eso, yo siempre os aconsejaría que fuerais a la opción de sugerir capitales. Os van a salir varias compañías con varios valores de reconstrucción de continente y de contenido diferentes, como veis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis, no se ponen de acuerdo, eso ya me habréis oído decirlo, es decir, las compañías no valoran todas exactamente igual los valores de los metros cuadrados por valor de reconstrucción, ni en comercio, ni en hogar, ni en pyme, ¿de acuerdo? Ni en comunidades, ¿vale? No lo valoran igual, lo valoran parecido, pero no igual, ¿de acuerdo? Entonces, sí que os sirve de orientación, pero como veis, ahí, bueno, no hay grandes diferencias, pero sí hay pequeñas diferencias entre ellas, ¿vale? ¿Cuál os aconsejaría yo? Que siempre os fijarais en la más alta, siempre en el valor más alto que os dé. En este caso, el de Lagunaro, pero podría ser otro, ¿vale? En función de esto, para ellos, esta vivienda, pues esta vivienda que tiene 106 metros construidos, para ellos tiene un valor de reconstrucción de como unos 90.000 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo he visto esto, yo os diría que volvéis para atrás y ya que tengo más o menos una orientación, valor de continuo, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque con 90.000 euros estoy contemplando tanto el que me ha dado más alto como los que me han dado más bajos, ¿vale? ¿Cuándo indicaremos aquí un valor diferente al valor de reconstrucción? Cuando el cliente nos diga que tiene una cláusula hipotecaria. Si el cliente nos dice que su vivienda tiene una subrogación hipotecaria, ¿vale? Por tanto, el banco le obliga a tener el seguro, por lo menos el básico de incendio-explosión, subrogado a la entidad bancaria con la que le dio la hipoteca, pues claro, tiene que coincidir el valor de continente con el valor por el préstamo de amortizar, ¿vale? Es decir, si este señor tiene 150.000 euros o 180.000 o 160.000 o lo que corresponda por amortizar, pues lógicamente ahí ya no podremos indicar 90.000 de valor de reconstrucción, tendremos que indicar 150.000, 130.000 o 120.000. ¿De acuerdo? Solo en ese caso. Una pregunta. Si el valor que le falta por pagar de la hipoteca es menor que, por ejemplo, en este caso, menor de los 90.000, pones 90.000, ¿no? Vale. O sea, siempre y cuando el caso de lo que preguntaba Ana es, ¿y cuándo es inferior? Cuando es inferior no hay problema, ¿vale? Pero sí que, lógicamente, porque tenga un préstamo más barato, o sea, porque el cliente no diga, no, pero es que yo hago el seguro para cubrir el préstamo hipotecario. Sí, usted lo que quiera. Usted podrá cubrir el préstamo hipotecario, pero es que mi préstamo hipotecario ahora son 45.000 euros y tú me estás asegurando el continente por 90.000, claro. Porque yo lo que no puedo hacer es una póliza en infraseguro, ¿vale? Es decir, yo lo que no le puedo hacer a un cliente es una póliza por infraseguro de continente, ¿de acuerdo? Siendo una vivienda habitual. Otra cosa es que fuera, ahora lo vemos, una vivienda en alquiler. Si yo al inquilino y es otra historia. Pero si es su vivienda habitual y es propietario de ella, yo no le puedo asegurar una vivienda en infraseguro, aunque su valoración hipotecaria sean 45.000 euros.
Su valor de continente como mínimo son 90.000, ¿vale? Otra cosa es que sea superior a 90.000. Entonces, en ese caso, tendré que poner el valor por el préstamo que quiere amortizar. Es decir, si este señor tiene un préstamo por amortizar de 150.000 euros, tendré que indicar 150.000 euros, ¿vale? Como capital de continente, entre otras cosas, porque si no, cuando lleve su copia de póliza, que tendrá que entregarla a su entidad bancaria, pues lo más probable es que no se la acepten porque no se corresponde el valor de continente con el valor por el préstamo de amortización, ¿vale? José Luis, el continente que estás hablando que se le lleva al banco para cubrir la deuda que le contrae pendiente con el cliente por la hipoteca, si fuera un caso de 40.000 euros, 50.000 euros, una cantidad así, medianamente ya empieza a ser pequeña, puede entrar dentro del seguro de hogar y no un seguro de vida independiente. Bueno, pero aquí estamos asegurando dos cosas. No sé, ¿con quién hablo? ¿Con Vanessa? Conmigo, sí. A ver, aquí estamos asegurando dos cosas diferentes, ¿vale? A ver, el señor puede... Seguro de vida, como hablamos el otro día, todo el mundo necesita un seguro de vida, pero eso es otro concepto diferente, ¿vale? Puede estar obligado por el banco también por el tema de lo que sea, por lo que... Bien. O es aconsejable, lógicamente, que si tiene una deuda, pues no le meta la deuda a sus hijos o a los que tal, si a él le pasa algo, ¿no? Entonces, pues claro que es oportuno que tenga un seguro de vida. Pero a ver, un seguro de vida, indudablemente ahí sí que no hay tutía, es decir, ahí tiene que ir como mínimo por el valor, si está obligado por la entidad bancaria, lo mismo, por el valor que le quede de amortizar en el préstamo hipotecario, ¿vale? Si no está obligado por la entidad bancaria, pues lógicamente contratará el seguro de vida por el capital que quiera, eso es su problema, ¿vale? Puede cubrir la hipoteca o no cubrirla, eso es o hacerla superior, es decir, yo puedo tener un crédito hipotecario de 100.000 euros y hacer un seguro de vida de 200.000, porque digo, estupendo, yo con 100.000 euros pago el crédito hipotecario, pero con los otros 100.000 euros, ¿vale?, se los dejo a mi beneficiario o a la persona que yo considere, ¿de acuerdo?, para que pueda continuar con su vida de una manera normal, ¿de acuerdo? Es decir, pero eso es otro concepto y eso es otro tema. Aquí, seguro de hogar, repito, si hay subrogación hipotecaria, ¿de acuerdo? Y, por tanto, el banco le obliga a tener la póliza de hogar, por lo menos durante el tiempo que tenga el préstamo hipotecario, subrogado a esa entidad hipotecaria, como mínimo el continente tiene que cubrir el valor del préstamo por amortizar. Si ese valor es inferior al capital de continente recomendado por la compañía, siempre el valor capital de continente recomendado por la compañía, ¿vale? No podemos, porque si no estaríamos haciendo una póliza en infraseguro, ¿de acuerdo? No podemos hacer eso. José Luis, un momento. Sí, sí. Que si el banco le obliga, entonces ya lo efectúa el banco. Bueno, a ver. No, pero a ver, Rosa. La entidad bancaria, bueno, primero, no tiene por qué obligarle a hacer el seguro, a nadie nos tiene por qué obligar el banco a hacer el seguro con la entidad bancaria donde nos dan el préstamo. Primera cláusula, primera cosa. Otra cosa es que los bancos, indudablemente, actualmente, bueno, pues tienen objetivos y las oficinas y las sucursales bancarias tienen objetivos en seguros casi tan prioritarios o más actualmente que otros objetivos que tenían anteriormente, como que eran bancarios como tal. Entonces, indudablemente, a todo el que va a pedir un crédito le colocan el seguro de vida, el seguro de hogar y todo lo que le puedan meter, ¿vale? ¿Y qué te dice el banco? Pues indudablemente que va todo unido, ¿vale? Bien. A no ser que está prohibido, eso actualmente está prohibido, no se puede por hipoteca, o sea, otra vez que el banco te diga, si tú tienes el seguro de vida conmigo y el seguro de hogar, ¿vale? Eso te beneficia en el sentido de que te beneficiamos con un 0,2 o el 0,5 o el 0,3 o el 0,1 de ese interés que vas a pagar al año, ¿vale? Eso sí puede hacerlo el banco. Ahora, lo que no puede es incluir una cláusula que diga que o tienes el seguro con ellos, tienes que tener el seguro obligatoriamente con ellos. Eso no es así. Es decir, tú puedes tener el seguro con quien quieras. Otra cosa es que el banco te diga que lo tienes que tener. Estás obligado a tener un seguro que cubra incendio y explosión, que es lógicamente lo que les preocupa a ellos, para que cubra ese interés sobre el que hay un crédito que te han dado. Y, lógicamente, tiene que haber una subrogación hipotecaria con ese número de banco y ese número de préstamo y ese rollo, y esa copia se la tienes que presentar a la entidad bancaria. Eso sí, te pueden obligar a hacerlo, a tenerlo. Ahora, lo puedes tener con ellos o con quien te dé la gana,
con tu mediador de toda la vida, con quien te dé mejor precio, con quien te asesore mejor o con quien quieras, ¿vale? Otra cosa son las armas que utiliza la banca, ¿vale? Que eso está ahora precisamente, y habréis visto noticias que salen muy a menudo, está ahí, todavía no está claro, ¿vale? Porque como sabéis, bueno, pues la banca es la banca, señores, en este país y en todos, y en Europa y en el mundo, ¿no? Entonces, las técnicas que utiliza la banca para atraer seguros a su cartera, bueno, pues están, bueno, pues no son todo lo realmente correctas que deberían, ¿vale? Esas técnicas un poco marrulleras que se utiliza para obligarte a firmar todos los seguros que ellos te necesitan o incluso hacerte seguros mal hechos, informándote mal de las pólizas o no informándote directamente, pues porque al fin y al cabo ellos en ese sentido tienen la sartén por el mango, porque aquí lo que te interesa lógicamente es el crédito hipotecario o el crédito personal o lo que sea. Habría que ver hasta qué punto la formación que tienen también los empleados de las entidades bancarias en materia de seguros, que eso también habría que verlo y eso parece ser que también está en trámites de legislación y en trámites de regulación, para que lógicamente tengan y lo que tienen que tener como el resto de mediadores que trabajamos en seguros, son un poco de aquella manera. Ahora bien, como te decía Rosa, el cliente no está obligado a tenerlo con la entidad bancaria, lo puede tener con quien quiera. Otra cosa es que el banco utilice sus armas, que son, pues, habitualmente. Si tienes el seguro de vida conmigo y el seguro de hogar, pues ahí te quito un 0,1 o un 0,2 o un 0,3 de tu crédito hipotecario. Bueno, habrá que ver si eso es verdad, lo primero, y luego, segundo, si al final el cliente no paga más por tener el seguro que por lo que le beneficia ese famoso descuento que le hacen en la hipoteca, ¿vale? Porque hay muchas entidades hipotecarias que a un cliente que le tendrían que estar cobrando, imagínate, por su póliza de hogar, 150 euros, le están cobrando 350 o 400 euros por su póliza de hogar, anuales. Fíjate, le están cobrando 3 veces más. Entonces, habría que ver si los intereses que se ahorra siguen siendo bastante menos de lo que está pagando por la suma de su póliza de hogar y de su póliza de vida, ¿vale? Esas armas las utiliza la banca, tenemos que contar con ellas, a lo mejor algún día se regula y, bueno, pues salen al mercado de una manera normal como salimos los demás. Y sobre todo, y muy importante, las personas que están en las entidades bancarias, que yo no dudo que de banca sepan mucho, realmente tienen la formación en seguros que deben de tener cuando a un señor le dicen que tiene que hacer una póliza de hogar o tiene que hacer una póliza de vida. Porque yo, y eso cualquiera de vosotros que ya lleváis tiempo también lo habéis podido ver en algún momento, he visto pólizas de hogar hechas por entidades bancarias, independientemente de que les cobren mucho o que le cobren poco al cliente, mal hechas, es decir, con valores de contenido que no se corresponden, sin valores de contenido, ¿vale? Es decir, sin coberturas que yo creo que son importantes en una póliza de hogar, ¿vale? Cubriendo lo que realmente al banco le interesa y al cliente que le dé. Bueno, pues eso está mal hecho, esa póliza está mal hecha, está mal asesorada, está mal informada. Pólizas de vida con profesiones también equivocadas o no son las reales, etcétera. O sea, auténticas barbaridades. Entonces, eso es importante que si los de la banca van a vender seguros, ¿vale?, que regulen que la formación que tienen que tener pues es como la de los demás, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Y aquí veis que siempre os va a salir por defecto valor de reposición o valor de reconstrucción y os va a salir la opción de primer riesgo. ¿Cuándo vamos a contratar un continente a primer riesgo? Cuando el que nos asegure cuando el que nos pide el seguro, el que nos lo está pidiendo es un inquilino, en la mayoría de los casos, ¿vale? Es decir, el inquilino no es su casa. Por tanto, él no tiene por qué asegurar la vivienda como tal. Tendrá que asegurar el propietario, que es suya. Pero sí que puede querer asegurar lo que hay dentro de la vivienda, que es suyo, ¿vale? O querer asegurar su responsabilidad civil mientras está utilizando esa vivienda, por la que puede ser también responsable. Entonces, ese inquilino que su casa no es suya, pero sí lo que hay dentro, pues lógicamente no le vamos a contratar el valor de la vivienda a valor total. Es decir, no le vamos a calcular, no va a asegurar el continente a valor total. Tendrá que asegurar un continente a primer riesgo porque la vivienda no es de él, ¿vale? Esto es tener en cuenta que es algo, la explicación es parecida como cuando estamos asegurando un comercio donde el que desarrolla la actividad no es el propietario del comercio. Pues igual, ¿no?
No va a asegurar el comercio como si fuera de él, si no es de él. Asegurará lo que hay dentro, la mercancía, el mobiliario, la maquinaria, ¿no? Pues en un hogar lo mismo. El inquilino, lo que hay dentro de la vivienda, bueno, pues hay muchas cosas que serán de él. Indudablemente querrá asegurarlas, pues hay un incendio, una inundación, una explosión, ¿no? Bueno, pues eso es lo que asegurará. Le aseguraremos un continente a primer riesgo para que no le quitemos alguna cobertura, como por ejemplo la reconstrucción estética o alguna cosita que puede necesitar, y le aseguraremos un continente a primer riesgo, pues yo qué sé, de 6.000 o de 12.000 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Entendéis lo que es la definición de continente a primer riesgo? Es decir, cualquier cobertura, me da igual el continente, que cualquier otra cobertura que veáis en una póliza de multirriesgo en la que se ponga primer riesgo, ¿vale? Podéis ver coberturas porcentuales, el 100%, el 5%, el 10%, lo que sea. Pero habría ocasiones en las que veréis coberturas con un capital en concreto. Entonces, esos capitales son a primer riesgo. Quiere decir que la compañía, ahí no puede haber infraseguro, ¿vale? En una cobertura a primer riesgo nunca puede haber infraseguro. ¿Por qué? Porque la definición de primer riesgo es yo aseguro hasta esa cantidad. Y el perito no va a entrar a valorar si corresponde o no corresponde con la realidad. Es decir, yo aseguro hasta 6.000 o aseguro hasta 12.000. ¿Vale? Entonces, la compañía como máximo me va a pagar hasta ahí. No va a entrar a valorar si eso es mucho, poco o medio pensionista. Cobertura a primer riesgo nunca puede haber infraseguro. Yo contrato hasta ahí y la compañía como mucho me va o a indemnizar o se va a gastar en reparar hasta esa cantidad. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos a un inquilino, por supuesto que a los inquilinos también se les hacen pólizas de hogar, porque lógicamente tienen que cubrir pues, lo que hay dentro de su vivienda que es suyo. Le aseguraremos un continente a primer riesgo, ¿vale? No un continente a valor total. En la mayoría de los casos, repito, porque vuelvo a repetir, vivimos en un mundo donde nos podemos encontrar con que el propietario de la vivienda, de una manera abusiva, a través de su contrato de alquiler, le obliga al inquilino a asegurar el continente a valor total en una póliza. Yo eso lo he visto. Y el cliente lo ha firmado. Como lo ha firmado el cliente, lo ha firmado el inquilino, pues por tanto tiene que hacer lo que pone en el contrato de alquiler. ¿Es abusivo? Desde mi punto de vista sí, porque está asegurando el valor de continente de un objeto que no es de él. ¿Me entiende? Entonces, no tiene, pero hay propietarios que son muy listos y dicen, no, así no pago yo el seguro, que lo pague el inquilino. Bueno, pues no es realmente, eso es abusivo, ¿vale? Bien, valor de, como teníamos... bueno, habíamos puesto... Ya. Vale. Contenido. Aquí sí que no vamos a ir a sugerir capitales, bueno, nos encontraremos con compañías que nos sugieren capitales de que, bueno, pues esta vivienda, en función de los metros cuadrados, no sé qué, pues debería de tener no sé cuánto. Bueno, pues eso no, porque aquí sí que es lo que nos diga el cliente. El contenido sí que no es algo subjetivo, es decir, es lo que nos diga el cliente. Es decir, una vivienda de 100 metros puede haber mucho contenido o poco, en función del valor de lo que va de esos objetos que hay dentro, ¿vale? Y el contenido, a diferencia del continente, es lo que hay dentro de la vivienda, es decir, el interior de la vivienda en cuestión de mercancías, electrodomésticos, ajuar, ropa, mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, el contenido es justo todo lo contrario que el continente. Hay una definición de contenido muy antigua y que, bueno, no se corresponde totalmente con la realidad, pero más o menos os puede dar una idea. Es decir, si yo pudiera dar de vuelta a mi casa, es decir, si yo pudiera girarla y ponerla boca abajo, todo lo que se cayera es contenido y lo que no se cayera es continente. Bueno, más o menos os sirve para que os hagáis una idea de lo que es el contenido, pero no es exacto, ¿vale? Porque, por ejemplo, el mobiliario de cocina, que suele ser fijo en una cocina, es decir, está fijo, no se cae, es contenido, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, tened cuidado con eso, ¿vale? El mobiliario del cuarto de baño, o sea, aunque no, el mobiliario en general es contenido. Independientemente de que sea una mesa que se mueve, es decir, que la puedo poner en un sitio u otro, o es algo que está sujeto a la pared y que no se puede mover. Es mobiliario y, por tanto, está considerado contenido, ¿vale? Entonces, aquí nos lo tiene que decir el cliente, es decir, cuánto contenido hay en tu vivienda.
No nos tiene que hacer una relación detallada de televisión, 600, lavadora, 500. No es eso, ¿vale? Es decir, redondeando un poco por arriba, ¿cuánto capital de contenido normal tiene dentro de su casa? 20.000, 30.000, 50.000, 15.000, 18.000, lo que sea. Tampoco, lógicamente, hay que aconsejarle al cliente que vaya al céntimo ni al euro, ¿vale? Es decir, porque el contenido de una vivienda puede ir cambiando todos los años. Entonces, en función de lo que se ha gastado en amueblar su casa, pues, y en la ropa, los electrodomésticos, etcétera, etcétera, que tiene en su casa, pues, lógicamente, hay que valorar ese contenido. Y eso nos lo tiene que decir el cliente, nosotros no podemos valorar. Nosotros valoraremos el continente en función de lo que hemos visto de años de construcción, metros construidos, etcétera, lo que corresponda. ¿De acuerdo? Eso sí, eso no es objetivo. Eso es en función de lo que digan las compañías. Hay que asegurar lo que nos marcan las compañías, siempre respetando el valor que nos indique, de valor de construcción. Pero el contenido nos lo tendrá que indicar el cliente. ¿Vale? Lo que nos digan. 20.000, 30.000, lo que nos digan. Contenido normal. ¿Vale? Joyas en caja fuerte, joyas fuera de caja fuerte, ¿vale? Yo siempre, por norma, para curarme en salud, si no sé si ese cliente tiene joyas o no, porque no he hablado con él de él, o él no me ha sacado a colación, o yo no le he preguntado, ¿vale? Yo siempre, en joyas fuera de caja fuerte, y siempre pongo algo, como mínimo 3.000. Todo el mundo tiene alguna joya en casa, o casi todo el mundo, ¿vale? ¿De acuerdo? 3.000, 2.000. Siempre todo el mundo tiene alguna pulsera, algún anillo, algún colgante, alguna cosa, todo, o el reloj. Bueno, el reloj, hay compañías que lo consideran joya y otros que no, pero todo el mundo tiene algo en su casa de joyas, ¿vale? Entonces, y aunque les parezca mentira, si empezamos a sumar, pues a lo mejor no anda muy descaminado de los 3.000 euros, ¿vale? Si nos empezamos a sumar entre 2.000 y 3.000, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre me curo en salud y pongo en joyas fuera de caja fuerte 3.000 euros. Es decir, joyas que puedan estar en cualquier lugar de la vivienda que no sea una caja fuerte como tal. Una caja fuerte empotrada como la que hemos visto en las películas, como tal, fija en una pared, ¿no? O donde sea. Yo siempre pongo algo. Otra cosa es que el cliente sepa que el cliente ya he hablado con él y me dice, no, yo en mi casa tengo una caja fuerte y tengo no sé cuántas joyas y tengo esto. Entonces, lógicamente, pues, hablaré con el cliente y pondré las joyas que correspondan. Cuando hablemos de viviendas donde ya haya objetos de valor especial, por ejemplo, como esta que veis aquí abajo, o valores de joyas que están fuera de lo más habitual, que ya te os digo, son pues esos 3.000 o 4.000 euros en joyas, nos lo pedís a nosotros y no lo hagáis por el multitarificador, ¿vale? Ya estamos hablando de viviendas que se salen de la normalidad, objetos de valor especial es lo que las compañías llaman, pues aquí suelen englobar las antigüedades, las obras de arte, los objetos que ya tienen un valor pues que supera los 5.000, 6.000, 7.000 euros unitariamente, es decir, un piano, o sea, cosas que ya se salen, un mueble en concreto, o sea, se salen de lo habitual, entonces eso es mejor no tarificarlo por el multitarificador, es mejor ya ir a compañías en concreto, por las buenas de las compañías, o en algunos casos habrá que pedirlo porque los valores sean altos, ¿vale? Es decir, hay gente que tiene pues, obras de arte que valen una pasta o antigüedades que valen una pasta, entonces habrá que solicitar cotización a la compañía porque tampoco podamos cotizarlo nosotros, ¿no? Entonces, siempre que un cliente nos diga que, bueno, pues sí, que tiene una obra de arte o que tiene una antigüedad o que tiene una colección de sellos o que tiene una colección de cromos o que tiene una colección de monedas o que tiene no sé qué valorada en no sé qué historia, ya a partir de ahí hay que considerarlo por otro lado y no cotizarlo por aquí, ¿vale? Y siempre estamos hablando de hogares normales, términos normales, situaciones normales, ¿vale? Bien, continuamos. Vamos a ir hasta donde nos dé tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. Bueno, hemos pasado de pantalla, ¿vale? Como sabéis, esta siempre os la saltáis y aquí sí. Y ahora, como siempre, va a hacer el primer barrido de compañías, ¿vale?
¿De acuerdo? Vale. Como veis, muy parecido a lo que es, por ejemplo, en muchos casos casi el auto, ¿no? Habla de un paquete de coberturas básico, un paquete de coberturas medio y un paquete de coberturas alto, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo siempre os diría que os olvidarais del básico, es decir, olvidaros de esta opción de hogares, es decir, olvidaros de esta. Ni siquiera para viviendas secundarias, yo no me iría por aquí ni para una vivienda secundaria o de alquiler vacacional, o de vacaciones, ¿vale? Siempre, como mínimo, a la opción estándar o media, ¿de acuerdo? O a la opción premium en función de que ya la vivienda ya tenga un nivel o que le queramos dar coberturas ya de un nivel alto, ¿vale? Por la opción premium voy a pararme aquí y vamos a continuar probablemente, ahora lo comentaré con Elena, probablemente haremos una continuación el jueves, ¿vale? Porque no nos ha dado tiempo a terminar. Entonces, esto ya es un primer barrido, ¿de acuerdo?, de compañías, ¿vale? Es decir, en función de que yo entre en la gama media, ya veréis que me salen todas las compañías con las que tenemos concertado hogar, ¿vale? Y si entro en la premium, pues igual, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí y continuaremos el próximo jueves, que será probablemente cuando hagamos la siguiente, el hogar 2, ¿vale? La continuación, a no ser que me diga lo contrario y lo pospongamos para el martes que viene, ¿vale? Y continuamos aquí. Pero creo que antes de terminar, olvidaros en cierta medida de este paquete de coberturas, ¿vale? Siempre iros por la gama media de hogar como mínimo. Y a partir de ahí, lo que queráis. O la premium, ¿vale? Luego ya veremos en la siguiente jornada las coberturas opcionales que le podemos ir dando a las diferentes compañías, subirle capital, de estéticos, de RC, meterle esta cobertura, ponerle la otra, tal. En la opción premium tenéis las opciones personalizables, por ejemplo, de Plus Ultra, ¿vale? Que sabéis que siempre os aconsejo en Plus Ultra ir por las opciones personalizables, tanto en comercio como en comunidades, en comercio como en hogar, ¿vale? Siempre ir por la opción personalizable porque le podemos adaptar las coberturas mejor al cliente, ¿vale? Se encuentran dentro de este apartado premium, ¿vale? Pero siempre como mínimo por la gama media del producto de hogar, ¿vale? Con un producto de gama media siempre le vamos a asegurar bien al cliente, ¿vale? Nunca, el cliente ya estará bien asegurado con las coberturas de un producto de gama media, si no nos hemos equivocado, por supuesto, en ninguno de los datos anteriores que hemos puesto, ¿eh? Si no le hemos hecho un infraseguro, si no le hemos puesto cosas raras anteriormente. Pero con un producto de gama media y las coberturas de gama media le estamos asegurando ya bien al cliente. Luego ya entraremos a ver y a personalizar en concreto y poderle mejorar alguna cosa en cuestión en cada una de esas opciones, ¿vale? Pero siempre desde el producto estándar o de gama media. Si os vais por el básico, es muy probable que le dejéis alguna pata coja a ese cliente, ¿vale? Entonces, yo no os aconsejo que vayáis nunca por el básico, ¿vale? No cojáis esa opción de paquete de coberturas, ni siquiera en viviendas en alquiler, ¿vale? ¿Alguna duda para terminar? Y continuamos desde aquí la siguiente jornada. Rosa, ¿alguna duda? Paco, un placer por lo primero, que nos volvamos a ver la cara, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, aunque nos comunicamos a veces por correo electrónico, ¿vale? Encantado de volvernos a ver, tío. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, voy a hablar con los que mandan, que no soy yo. En este caso, hablaré con Ruth, que es la que manda aquí en este tema, y ya os convocaremos, si es este jueves o seguimos aquí el martes que viene, ¿vale? Pero repito, como hablé el otro día, como os dije el otro día, de nada sirven todas estas formaciones, como hablé el otro día de vida. Luego hay que ponerse con ellos, es decir, hay que ofrecer a los clientes los seguros. El seguro de hogar, es que no puede haber un cliente que no tenga el seguro de nuestra vivienda con nosotros, porque es el seguro fundamental, el que cimenta la base de confianza con un cliente es su seguro de casa, ¿vale? A partir de ahí iremos tendiendo ramas y intentando, lógicamente, que ese cliente darle el mejor asesoramiento posible en materia de seguros y asesorarle lo mejor que podamos.
y que tecnológicamente lo tenga con nosotros y que seamos siempre nosotros la persona de referencia en esos seguros. Pero lo cimenta fundamentalmente la póliza de hogar. Su casa tiene que estar asegurada con nosotros. Entonces, todo el mundo tiene una casa, en algún sitio tiene que vivir, sea de una manera o sea de otra. Preguntemos a los clientes dónde lo tienen, con quién lo tienen, cuándo les vence, que nos dejen ver sus pólizas, que nos dejen analizar si las tienen bien, si las tienen mal y ofrezcámosles el seguro de hogar, ¿vale? Continuamos, ya os digo, tiene un catarro Vanessa del copón, espero que no sea el coronavirus, que no se pega por aquí, ¿no? Yo espero. Rosa se ríe, pero... Yo no lo sé. Porque yo estoy ocupado con el chino, entonces yo no sé si es a través de las conexiones a internet se puede traspasar, se puede transmitir perfectamente. Entonces, si el próximo día vemos a Rosa en la misma situación que Vanessa, entonces tenemos un problema importante. A Pedro aguantará algo más. Paco aguantará algo más. Vale, ya os informamos si es el próximo jueves, ¿vale? O el próximo martes, ¿vale? Y continuamos desde aquí. Muy bien. Muchas gracias, chicos, por vuestra asistencia. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ya falta poco, ¿no? De explicar esto.